Vamos al segundo tema, que es sobre movimientos mesiánicos. Conocí a un pastor un amigo, me dijo un día: pastor, quiero que vengas, quiero venderte los libros que tengo, la Biblia que tengo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Le digo, ¿ya dejaste de ser cristiano? Me dice, no, dice, te voy a vender todo esto porque ahora ya encontré el camino, soy mesiánico y quiero emprender un nuevo camino. Y bueno, pues fui a visitarlo y él, platicamos un rato y sí me vendió los libros para la biblioteca del instituto, los compré, pero prácticamente él mandó todo lo que tenía, libros, Biblia, todo lo que sonaba evangélico, lo regaló totalmente porque se había encontrado la verdad. Inclusive me decía que él era ya descendiente judío. Como tenía apellido Pérez y todos los que terminan con EZ, pues son descendencia judía. Y pues se unió a un movimiento mesiánico e inclusive viajaba a Israel, se unió con otro brother y viajó a Israel y andaba buscando su genealogía judía, a ver a dónde aparecía él. El asunto es que todavía después de 4 años no encontraba le pregunté después si ya había encontrado su genealogía, dijo que sí estaba, pero que no la había encontrado directamente, que lo estaban ayudando a poder identificar su raza, su linaje, cosas como esas. Movimiento mesiánico, ¿qué cosa es eso? El apóstol Pablo dice, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado, desertado a aquel que lo llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Quién conoce Gálatas? Que Gálatas fue un escrito de Pablo contra los judaizantes, contra clarificación, una apología del apóstol Pablo para hablar sobre el tema de la gracia, para hablar sobre el tema de la ley. Actualmente hay diferentes clases de iglesias mesiánicas en el mundo. Una definición común del mesianismo contemporáneo podría ser la siguiente. Si ustedes preguntaran qué es el movimiento mesiánico, para empezar, es una corriente teológica que impone un pensamiento judío basado en el Antiguo Testamento. Ahora es al revés. Ahora estos no, comentaba el hermano al inicio, aquellos niegan al Antiguo Testamento y solo creen en el Nuevo Testamento. Estos prácticamente reviven toda la interpretación literal del Antiguo Testamento y quieren aplicar todo lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces, repito, es una corriente teológica que impone un pensamiento judío basado en el Antiguo Testamento y en la literatura rabínica, combinando con algunas doctrinas cristianas. Hacen un collage, hacen un mosaico de ideas entre pensamiento evangélico y pensamiento judío, como la Pascua. Algunos de ellos, algunos celebran la Pascua inclusive. Hay unos más extremos que niegan la divinidad de Cristo. Hay otros que oran el Mishnah, las oraciones judías antiguas. Hay otros que agregan palabras, los más moderados son evangélicos y solamente agregan palabras del idioma hebreo. Hay otros que incorporan el idioma hebreo en su liturgia y otros que comparten algunas otras cosas como la Santa Cena. En fin, hay una variedad de mesiánicos que se mueven sobre todo
bueno, en América Latina, en Sudamérica, en Centroamérica, los he visto, los he conocido en Costa Rica, los he conocido en Ecuador. Hay muchos de estos movimientos en América Latina, para decirlo así en términos generales, que están tratando de revivir o de retomar una interpretación literal del Antiguo Testamento y volver al rito judío, como decía Pablo. Ese es el movimiento, digamos, esta es una definición general de lo que es el movimiento mesiánico. Bien, bueno, vamos a hablar de, no todos los mesiánicos, hay diferentes clases, como decíamos. Hay un mesianismo más moderado. El más moderado es aquel que sostiene la divinidad de Cristo, que habla de su redención expiatoria. Amén, gloria a Dios. La liturgia no tiene connotaciones judías, son más evangélicos, más pentecostales. Solo se usan ciertas expresiones y se reemplaza el nombre de Jesús por Yoshua o Yeshua. Inclusive en algunos de ellos, otros más, utilizan lo mismo y bautizan a los niños. Ese es un tipo de mesianismo moderado. ¿Será que están descubriendo el hilo? ¿Será que están encontrando la verdad? ¿Será que estaban ciegos a la verdad de Dios? ¿Qué está pasando ahora con este movimiento mesiánico o estos movimientos mesiánicos que se están dando hoy en el mundo? Bueno, ese es un tipo de mesianismo moderado y sobre todo el mesianismo se mueve más, este tipo de mesianismo se mueve más en el movimiento pentecostal, curiosamente. Tengo una respuesta para eso, pero no la voy a decir ahorita, más adelante. Tienen una razón de ser. Este es un mesianismo moderado. Un segundo, hay un mesianismo con énfasis en la Pascua. Este es un poquito más extremo. Esta corriente fundamenta su liturgia en la Pascua judía. Comen la Pascua inclusive de acuerdo al Mishnah, que el Mishnah es un cuerpo exegético de leyes judías compiladas que recoge y consolida la tradición oral judía desarrollada durante siglos. Es un libro no bíblico, pero de la tradición judía, y que algunos la usan como libro también, como parte de su fundamento teológico para la celebración de estos elementos judíos. Este es un tipo de mesianismo con énfasis en la Pascua. Algunos volvieron al sacrificio antiguo de sacrificar un cordero, inclusive en Centroamérica. Se rige por calendario litúrgico anual y algunos otros comen la Pascua. Entonces, inclusive compran el vino, todos los vinos, todo lo traen de Israel, todo, no es ni siquiera latinoamericano, lo consiguen fuera. En fin, hablando de estos grupos mesiánicos. Bien, 2, 3. Hay un mesianismo con énfasis en lenguaje hebreo, en la liturgia. Este movimiento enfatiza que a Jesús hay que llamarle Yeshua o Yoshua. Utilizan un lenguaje litúrgico hebreo copiado de los libros de oraciones judías. Ese es otro tipo de mesianismo que le dan mucha relevancia al lenguaje hebreo. No solamente como lo hacen los más moderados, sino que estos sí intentan utilizar, aunque un hebreo moderno, realmente no un hebreo antiguo. En fin, pero este es un el tercer tipo de mesianismo. Un cuarto movimiento es el mesianismo, este es el más extremo, que exige la circuncisión.
aunque usted no lo crea. Este es uno de los más populares en América Latina, sobre todo en Centroamérica. Sus características específicas es la exigencia de la circuncisión a los nuevos creyentes. También incluyen la Pascua judía en sus celebraciones litúrgicas. Bien, ese es el número 4. Así que por lo menos hay 5 tipos de mesianismo, así lo han clasificado los teólogos de esos tipos de mesianismo que hay. Y un quinto mesianismo es un mesianismo sacerdotal. Este mesianismo enfatiza la figura del sacerdocio aaronita levita. Aunque los otros lo incluyen, esta línea enfatiza mucho el ritual sacerdotal veterotestamentario o del Antiguo Testamento de la expiación una vez al año. Este movimiento es el más extremo. Este movimiento no cree en la divinidad de Jesucristo, sino solo en su humanidad. Niega la vigencia del Nuevo Testamento y enfatiza las leyes del Antiguo Testamento. Esos son los 5 movimientos mesiánicos descritos. ¿Cómo lo ven? Hasta allí solamente hicimos una descripción de estos 5 movimientos mesiánicos que hay en el mundo, tanto en Estados Unidos, en América Latina, hay por donde quieran. Y últimamente muchos hermanos en la iglesia están adoptando miembros de la iglesia, aunque sus iglesias no sean mesiánicas, los miembros están llevando o se están casando con ciertas ideas de este mesianismo. Y que obviamente confunde a la gente, inclusive se van de la iglesia porque dicen que ellos encontraron la verdad, que ahora encontraron la verdad en el Antiguo Testamento, que hay que regresar y hasta empiezan a aprender un poco de hebreo, a hablar algunas palabras. A ver, menciónenme algunas palabras que mencionan los judíos. Digo, los mesiánicos. Una. ¿Cuál? Lo va a decir el hermano aquí. A ver, ¿cuál es la primera? Bueno, ¿cuál es la palabra? Emuná, que significa fidelidad, confianza, firmeza. Wow, bien. Otra palabra. Y fe. Ok. Otra palabra. Usted dígale, hermano, ¿y qué significa? A ver. Bueno, el hebreo original, Hashem es una preposición, quiere decir él, o la, o los, y Shem es nombre, pero los mesiánicos, judíos mesiánicos, lo traducen como el eterno, y en realidad quiere decir el nombre. Bien. Y así podíamos preguntar a algunos de ustedes, y a lo mejor saben de algunas palabras, han escuchado, o por ahí alguien les ha dicho que hay que volver al ritualismo judío, hay que volver a estas cosas. ¿A qué les suena esto? A ver, pongan los pies en la tierra, ¿y a qué les suena esto? A ver si ya captaron el mensaje. La hermana dice como que se está adulterando la palabra y no se lo reveló carne ni sangre. Aleluya. Bien, ¿a qué le suena esto? Toda esta cosa que estamos viendo, ¿a qué le suena? ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa usted? Yo dije, no tiene... Usted puede pensar lo que quiera, pero usted debe pensar, si va a pensar algo y si va a hablar algo, tiene que pensarlo de acuerdo a las Escrituras. Dijimos, la Biblia, ¿qué dijimos de la Biblia? Toda es palabra de Dios, ¿cierto o no es cierto? Desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero recuerden este principio.
El Nuevo Testamento es nuestra regla de fe y práctica para interpretar el Antiguo Testamento. Esa es una regla hermenéutica. A la luz del Nuevo Testamento se debe interpretar el Antiguo Testamento. Imagínense que yo quisiera vivir todo literalmente como dice el Antiguo Testamento. Imagínense. Es como el sabático que dice, hay que guardar el sábado. Pero guardar el sábado para un sabático, para uno que guarda el sábado, es no hacer nada. El día a las 6 de la tarde, el viernes, ya no hace nada. Solo ve televisión. Y se consagra de esa manera. Consagra el Shabbat. Entonces, ¿me entiende? Pero no entiende lo que significa el sábado en la interpretación del Antiguo Testamento. El sábado, un judío que guardaba el sábado no podía caminar más de 1200 metros en el día. No podía caminar más de eso. Y hay una serie, no podía ni siquiera prender fuego. O sea, si uno quiere vivir estrictamente e interpretar literalmente el Antiguo Testamento, vas a terminar confundido y perdido. Por eso la Biblia... Por eso la regla hermenéutica es que para interpretar el Antiguo Testamento es a la luz del Nuevo Testamento y obviamente con reglas hermenéuticas. Imagínense volver a sacrificar corderos, toros, vacas. Imagínense. ¿A dónde vamos a agarrar tanto para andar sacrificando? ¿Y la muerte de Cristo qué? Entonces, ¿qué piensa? Pero imagínense que quiere interpretar el Antiguo Testamento literalmente, vas a terminar confundido. Hay que conocer las reglas hermenéuticas para poder interpretar el Antiguo Testamento. Hay cosas que no se aplican. Pero hay principios, en cada pasaje hay principios bíblicos que se deben de aplicar a través de las Escrituras. ¿Ok? Pero no todo se puede interpretar de manera... algunas cosas son narraciones, son historias verídicas, son historias reales, porque son narrativas, pero hay muchas cosas que no se pueden practicar tal cual, no se pueden practicar. Hay que entenderlas, hay que interpretarlas. Bien. Ok. ¿Puedo seguir o hay alguna intervención, alguna pregunta? O las preguntas las dejo al final, hermano. Sí, ok. Seguimos. ¿O pregunta ahí? Oh, ok, perdón. Bueno. El problema del mesianismo. Sacerdocio aaronita. Los mesiánicos, según la tradición del sacerdocio aaronita levita, obligan a que la gente se circuncide y practique ciertas liturgias sacerdotales en el Antiguo Testamento, como ofrendas de paloma, trigo o granos. Algunos obligan a las mujeres a usar velos de túnicas cubriendo sus cabezas o su cabeza. Los más radicales usan sangre de un cordero una vez al año para expiar al grupo mesiánico. Los mesiánicos quieren fundamentar su movimiento con las tradiciones judías, el santuario, el tabernáculo, las costumbres, las comidas y los sacrificios. La pregunta es, ¿a qué le suena eso? Vaya pensando en eso. ¿Qué le indica todo esto? Porque al final usted va a tener que decir, va a tener que establecer un criterio. Bien. Es más, Jesucristo es visto como un gran hombre. Pero no enfatizan a Cristo como sacerdote. No en el sentido
Porque acuérdense que también hay otro símbolo. A ver, ¿alguien sabe qué libro de la Biblia aborda el sacerdocio de Jesucristo en otra orden? Hebreos. Hebreos es un libro totalmente que habla del sacerdocio mesiánico de Jesús y establece los criterios, los fundamentos del verdadero sacerdocio de Cristo. A diferencia del sacerdocio arónico, que era un símbolo, un prototipo de Cristo, pero que no se puede repetir. Entonces, sin embargo, los mesiánicos no enfatizan a Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec, sino según el antiguo sacerdocio arónico levita. Son dos cosas diferentes. Los mesiánicos tratan de fundamentar un sacerdocio jerárquico y van tomando distancia del pueblo y la parte pastoral se va perdiendo. Esos son los peligros. Es un peligro permanente seguir los pasos del sacerdocio arónico cuando uno se aparta de la gente y quiere pastorear de otra manera, ya no teniendo comunicación con la gente. Y no digo que pastorear a la gente por teléfono, internet es malo, pero algunos utilizan estos formatos como una doctrina, como un principio, como algo que tiene que ser así, porque ya no conviven con la gente o no quieren estar cerca del pueblo, en fin. Pero estos son algunos de los peligros que pueden existir, problemas en el movimiento mesiánico. Bien. Rechazan, otro problema es que rechazan el Nuevo Testamento. Los mesiánicos, bueno, inclusive, los mesiánicos usan actualmente un hebreo moderno, que en realidad no usan el hebreo bíblico, ¿lo sabían eso? Rechazan el griego del Nuevo Testamento por considerarlo una lengua pagana, ignorando que el idioma griego nace del paleohebreo o hebreo antiguo semita, que es el hebreo original. Y realmente el griego viene de este hebreo antiguo, el griego, y este griego se acerca más a ese hebreo antiguo, cosa que los mesiánicos ignoran y aplican un hebreo más contemporáneo, un hebreo moderno que no tiene que ver con el hebreo más antiguo. Pero en fin, ellos aluden a que el Nuevo Testamento no pelean por este término. Otro de los elementos que usan Yoshua o Yeshua y no Jesús, porque el término Jesús es mundano, es pagano. Pero el término Yeshua significa el que salva. Y está emparentado con la palabra salvación. Es un derivado del tetragramatón. Yahvé, el hebreo no tiene vocales, solamente tiene consonantes. Las 4 letras sagradas que los judíos inventaron para llamar a Dios. Yoshua se tradujo al idioma griego como insous en español, la palabra castellano que es Jesús. De ahí esta palabra de latín, el latín deriva del griego y el griego deriva del hebreo, así que Jesús es lo mismo que Yoshua. No hay problema. Yoshua y Jesús es lo mismo. Pero si vamos a hablar de un Jesús, de un Yoshua o de un Yahweh o de un Adonai contextualizado, que lo entiendan nuestras generaciones, es como los testigos de Jehová cuando pelean. No hay que llamarle Dios porque Dios es un nombre pagano, dicen los testigos de Jehová. No hay que usar el nombre de Dios porque fue invento el nombre de Dios. Por eso nosotros usamos Jehová. ¿Me entiendes? Al final de cuentas, Jehová también es un término latino, pero ellos peleaban por la ignorancia de la raíz original del idioma, que al final de cuentas, si uno quiere contextualizar, Dios es correcto usarlo en el contexto.
o como Jesús, es correcto usarlo en lugar de Yoshua. No hay ningún problema, es el mismo término, da el mismo significado y la gente lo entiende. Si no, nos va a pasar como aquel niño que estaba recibiendo la escuela dominical. No tenía un lenguaje todavía y la maestra le estaba enseñando en la versión Reina Valera. Y le decía, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y el niño llegó a su casa y le dijo, mamá, aprendí la Biblia hoy. ¿Cuál es que aprendiste, hijo? Y le dice a la mamá, la maestra nos enseñó un texto bíblico que dice, a la verdad la miel es mucha y los sombreros son pocos. Porque el único lenguaje que conocía el niño era los sombreros del abuelo y la miel del campo. Así que él relacionó la mies con la miel y el obrero con el sombrero, porque es el lenguaje que conocía. No inventen, por favor. Si vamos a hablar de un evangelio contextualizado, entonces, por el amor de Dios, no andemos inventando cosas, hermanos. Jesús es Jesús y no se pierde. Si alguien le quiere llamar Yoshua, está bien, llámele Yoshua. Pero ¿y si yo le llamo Jesús? No me condenéis. Porque es la misma cosa. ¿Me entiendes? No se peleen con ese término. Pero si vamos a ser contextuales, entonces hablemos el español bien. Usted es mexicano, usted habla bien el español, usted no habla griego, no conoce el hebreo, pues no andemos inventando cosas que no sabemos. A veces lo peor de todo que uno no sabe mucho hebreo y la gente anda inventando cada cosa. ¿Verdad? Entonces, como no digo que la palabra, pues shalom es una palabra, a mí me encanta la palabra shalom. Y la gente piensa que nada más shalom es paz, pero en el hebreo no significa solo eso. Es una palabra más profunda todavía. Ahora, tiene su significado, tiene su valor, pero no ande hablando el hebreo, hable, en lugar diga paz y punto. No se confunda. Usted es mexicano y usted va a hablar Dios le va a hablar en su propio idioma. Por eso en el día del Pentecostés Dios le habló a la gente en su propio idioma. No anduvo que obligó para que fueran salvos que hablaran el idioma judío. No, Señor, el Pentecostés las muestra que el plan misionero de Dios, el Dios de nosotros, habla a todos los idiomas. Por eso en la genealogía de Mateo aparecen todos los paganos y los impíos, aparecen 4 prostitutas. Raab. ¿Cuál es la otra? Tamar. ¿Cuál es la otra? Puras mujeres malas, de la mala vida. Pero ahí están porque Jesús los ama también. Porque Dios quiere hablarle en su propio linaje. Dios quiere hablarle en su propio idioma. ¿Cuál es el problema si Dios no tiene problema con los idiomas? Si Él los inventó. Él no quiere que hables otro. Habla tu idioma donde tú naciste. Pero bueno, por ahí algunos, no, es que así preservamos el nombre. En fin. Bueno, voy a seguir, porque el tiempo es oro y el tiempo se va. Los mesiánicos quieren mezclar las doctrinas evangélicas y hacen, como les decía, un collage, hacen toda una mezcla, un mosaico de creencias que a veces confunde a la gente. Los mesiánicos mezclan doctrinas evangélicas con estructura teológica y liturgia judía. Y para que esto encaje en su formato, desautorizan el Nuevo Testamento y la figura mesiánica de Cristo. Entonces, al final de cuentas, el único resultado que vamos a obtener es confusión. Es confusión. No encuentro otra palabra, otra manera de decirlo que confusión. Yo respeto a los que tienen ciertas creencias, pero no estoy de acuerdo. No creo que eso sea lo más pertinente y me salgan que se quieren convertir en judíos o se quieren judaizar y van a tergiversar las escrituras. Eso sí es peligroso. Voy a terminar. Por cierto que ya terminé, gracias a Dios. Bien. Porque van a hacer las preguntas. Tengo más, pero no lo quise poner acá. Pero voy a leer esto. Si hay que leer un libro que hable de Jesucristo, imagínense si el mesianismo quiere sustituir a Jesús. Quiere quitar a Jesús de la redención.
Entonces, bueno, había que volver a leer Gálatas, había que leer otra vez Hechos 15, donde dice la Biblia que los judaizantes, el problema de los judíos siempre han existido, siempre. ¿Desde cuándo existieron esos judaizantes? Desde el tiempo de los apóstoles. ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 15 hubo un concilio? El concilio de Jerusalén tuvo que reunir a los gentiles, porque a los líderes de la iglesia, a los apóstoles, porque los judíos querían circuncidar a los gentiles. Y hubo un debate, Pedro y todos, pero el Espíritu Santo, que es sabio y que es el maestro por excelencia, guió a Jacobo, guió a Santiago, guió a Bernabé, guió a Pedro, guió a los líderes de la iglesia de Jerusalén a establecer las pautas, y todos, tanto judíos como gentiles, se pudieron poner de acuerdo, y lo único que le dijeron es que no podían poner cargas a los gentiles. Y dice, mismo Pablo dice, yo tuve que enfrentar a Pedro cara a cara y reprenderlo, porque andabas con unas ideas por allí. Entonces, hermanos, siempre han existido los judaizantes, los que quieren que vuelvas a las creencias del Antiguo Testamento. Cuando Pablo, inclusive en la iglesia primitiva, todavía los apologistas como Irineo, Agustín de Hipona y todos los teólogos de los primeros siglos siguieron luchando contra los famosos ebionistas. Había muchos herejes en aquel tiempo que querían judaizar, que querían que guardaran la ley los gentiles y que se circuncidaran. Y contra eso tuvo que pelear los padres de la iglesia, como Irineo, como Agustín, varios teólogos pelearon contra esta doctrina ebionista, con esta doctrina que querían judaizar a la Biblia, perdón, a la gente, a los gentiles. Ahora, siempre entonces, les voy a decir unos datos nada más. Por ejemplo, ya en el siglo I, Pablo y los apóstoles enfrentaron a los judaizantes. Los apóstoles combatieron ardientemente a los judaizantes que obligaban a la gente a guardar el sábado y a guardar ciertos preceptos de la ley. Los discípulos lucharon. Pablo tuvo muchos problemas con los judaizantes. Muchos problemas. De ahí Ignacio de Antioquía en el 113 después de Cristo enfrentó también a los judaizantes que querían otra vez volver a los cristianos a las prácticas antiguas. Y así Irineo en el 325 siguió luchando contra estos judaizantes, combatió a los herejes. Por ejemplo, los arrianos decían que Cristo fue engendrado, que Cristo es hijo y que por lo tanto no es Dios. Y si es hijo, entonces fue creado. Entonces, siglo I, siglo II, siglo III después de Cristo, existieron los judaizantes. Habían dos tipos de judaizantes: los judaizantes moderados y los judaizantes radicales. Los moderados decían que los cristianos judíos debían de observar la ley de Moisés y las tradiciones, pero no obligaban a los gentiles que lo hicieran. Pero los judaizantes radicales, conocidos como los ebionistas, sostenían que el cristianismo debía someterse a las costumbres judías, especialmente a dos: la observación del sábado y la circuncisión. Los judaizantes eran cristianos, pero los ebionistas, por ejemplo, negaban la divinidad de Cristo. Y los testigos de Jehová vienen de los ebionistas, de los arrianos. Porque Arrio, otro hereje, tomó la doctrina de los ebionistas y empezó a negar la divinidad de Jesucristo. Y fueron batallas. Agustín y muchos teólogos enfrentaron a este hereje. Entonces, los judaizantes han existido a través de la historia. Lo peor de todo, les decía, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen
Espero que ya hayan cambiado, porque han ido cambiando su doctrina, han ido mejorando. Yo tuve que felicitar a un testigo de Jehová una vez y le dije, bueno, ya te felicito porque ya piensas diferente. Porque ellos negaban la divinidad de Jesucristo y decían que Jesucristo era el arcángel Miguel. Un montón de herejías. No sé cómo le hacen los testigos de Jehová para ganar tanta gente ignorante. Porque cómo convencen a la gente con sus teologías. Niegan la divinidad. Dicen que Jesús es el arcángel Miguel, que Jesús fue creado, que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Y empiezan a hablar de un montón de cosas, que la aniquilación y con un montón de cosas de la muerte eterna no existe. Y empiezan a hablar de un montón de doctrinas, que si uno no conoce la doctrina bíblica, enredan a la gente con un montón de cosas. Así que están presentes los gebionistas en los testigos de Jehová. Y los judaizantes en los adventistas no son moderados. Estos son como los más moderados. Porque los adventistas solamente dicen que hay que guardar el sábado. Porque según Elena G. de White, vio en una visión que ella tuvo, vio el cuarto mandamiento. Jesús de Nazaret está temblando aquí. Aleluya. Vio en el cuarto mandamiento, vio una luz que iluminaba y donde decía que el cuarto mandamiento es el sello de Dios, es el sello del pueblo de Dios. Mira la herejía que se convierte cuando el sello de Dios es otra cosa en la Biblia, en Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Te das cuenta? Entonces la gente que no conoce y se las cree todo lo que dice Elena G. de White, pero Elena G. de White tuvo muchas herejías. Entonces, y la tienen como una profeta iluminada, casi la ponen en el altar de la iglesia adventista. Sí, falta que aparezca ahí Elena Armond de White, pero no la ponen porque pues no creen en las imágenes, pero ellos son un tipo, y ahora ya me salieron otros judaizantes que son los nuevos pentecostales mesiánicos que están hablando de volver otra vez a las costumbres. De milagro no ha dicho que guarden el sábado. Pero no tarda y salen también que hay que guardar el sábado y otras cosas más. Hay que tener cuidado, hermanos. Siempre han existido. Esto no es nada nuevo, pues. Si alguien piensa que esto es la novedad, que acá, que shalom, que acá y que acullá y que palabras hebreas, son palabritas, hermano. Son palabritas que algunos se aprenden, pero no se la crea. Tenga cuidado en adoptar ciertas culturas, ciertas cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Bueno, así que inclusive los mesiánicos hablan de un pasaje, hacen una interpretación de un pasaje bíblico, hacen una interpretación de Romanos 1:14, donde dice, los más exagerados dicen que ahí dice que Jesús fue declarado hijo. Y ellos discuten la palabra declarado hijo. Y señalan que Jesús fue creado igual y por eso Jesús no es empiezan a negar la divinidad de Jesús y la redención de Cristo. Y ahí es donde hay problema. Pero es una mala interpretación del griego en ese pasaje que Pablo está abordando. Pero bueno, no voy a tocar ese punto, pero solamente mencionarlo. Pero para decirles que no es nada nuevo el movimiento mesiánico. No sé cuánto tiempo tengo de exposición y cuánto tengo. Ok. Bien. Estoy casi ya concluyendo, pero estoy diciendo en ese pasaje se discute o se habla de que Jesucristo fue creado. Y eso no solamente lo están diciendo los mesiánicos, sino también ya lo dijeron los testigos de Jehová, ya los dijeron los arrianos, ya los dijeron los gebionistas, ya los dijeron desde la secta de los primeros siglos, con las cuales los apóstoles y los padres de la iglesia estuvieron luchando. Ahora de nuevo nos vuelve a resurgir otra vez estos conceptos o estas ideas mesiánicas. Así que hermanos, pero curiosamente, porque hay dos líneas sacerdotales, una es la del sacerdocio según el orden de Melquisedec y otro es el sacerdocio aronita, que es el otro, y los judíos mesiánicos no siguen el orden de Melquisedec, sino siguen el orden arónico mesiánico, que es el que pide sacrificio, es el que está pidiendo todas estas prácticas o reavivando estas otras prácticas que tenemos. Pero no mencionan realmente el otro movimiento que habla hebreo
que cuando presenta a Jesucristo como el sumo sacerdote, que entró en el lugar santísimo de una vez para siempre, ya no hay más sacrificio que hacer, porque Cristo, dice Hebreos 10, que abrió el camino vivo para que nosotros podamos entrar a la presencia del Padre. Ya no hay obras que hacer, hablando de que por obras el hombre va a ser salvo. No hay nada de eso, no hay sacrificio humano, ni que se maten todos los millones de palomas, ni los millones de becerros, ni de ovejas en el universo. Jamás el hombre va a poder obtener redención. Solamente a través de la muerte del Calvario, porque a la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es que el hombre obtiene redención. De ahí, y eso lo tenemos que seguir manteniendo. La única forma en la que usted y yo puede ser salvos es por medio de Jesucristo. No hay otra manera en que podamos ser salvos, no es por obra, no es porque guarde los 10 mandamientos, como decían los adventistas, hay que guardar los 10 mandamientos. Y ahí falta que lo pusieran en la pared para decir, a ver cuál guardo, cuál mandamiento estoy violando. Pero no, hermanos, no es así. La redención es por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y me gusta un pasaje que les voy a leer en Hebreos. Y ahorita termino para que hayan tiempo para las preguntas. Hebreos es un libro que habla prácticamente, capítulo 3 de Hebreos dice, Jesús es superior a Moisés. Y sigue hablando, Jesús es el gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La salvación no viene pues porque aprendas unas palabras en hebreo, ni viene porque hagas un sacrificio de cordero, ni viene porque renueves unos cantos hebreos. Yo digo que la creatividad está bien, como con la coreografía está bien y cuestiones así, está bien, pero no hagamos doctrina de ciertas prácticas, no hagamos teología de ciertas ideas que a veces no entendemos, entonces hay que tener cuidado. Jesucristo como símbolo y signo del nuevo pacto supera todos los ritualismos y tradiciones del Antiguo Testamento. Cristo fundó un movimiento que se consolida en el perdón de los pecados y se caracteriza por un estilo de vida en pro de la santidad y la justicia. La iglesia evangélica, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, sigue la línea del sacerdocio según el orden de Melquisedec. El libro de Hebreos menciona contundentemente la superioridad de este sacerdocio sobre el modelo del sacerdocio aronita levita. Empatiza con las debilidades del pueblo, pero sin pecar. Es continuo y permanente. Tiene un santuario celestial. Supera el antiguo pacto de Israel. No necesita renovación. Purifica y santifica las conciencias de los creyentes. Y por eso, en la muerte de Cristo, dice la historia, dice la Escritura, que el velo del templo se rasgó de abajo arriba para mostrarle que no hay recurso humano en que el hombre pueda obtener entrada a la presencia del Padre, sino solamente por la sangre de Jesús o la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ese velo que se rasgó, que tenía 4 pulgadas de espesor, que 4 yuntas de bueyes no podían romperlo, el día que Él murió, el velo milagrosamente que estaba en el lugar santísimo se rasgó de arriba a abajo, para decirle al hombre que la salvación viene de arriba, viene de Dios. No es esfuerzo humano,
no es sacrificio humano, hermano, es Dios que obra el milagro de la redención y de la salvación. Aleluya. Yo digo, uno puede ser creativo, pero no, por el amor de Dios, no hagamos de ciertas prácticas una doctrina y digamos que hay que hacer eso para ser salvo y hay que mandar a la basura todo lo demás porque esto no sirve, porque ahora encuentro la verdad, porque va a terminar confundido.